Hacía unos años que no nos veíamos, hemos coincidido en Madrid, que yo también llevo un año y medio viviendo aquí. Bueno, yo conocí a Edurne en el 2002, hace ya más de una década. De hecho, cuando en Artelecu, un centro de creación, una especie de fábrica, digo especie porque ya ha desaparecido, era una fábrica de creación de arte contemporáneo y también de elaboración de pensamiento contemporáneo, una institución extraña, la verdad. Bueno, luego han aparecido fábricas por todos los lados, pero mucho más monumentales que aquella, que ya estaba en las afueras de una ciudad, en las afueras del sistema, un poco en las afueras, estaba un poco en las afueras, y eso nos permitía hacer, pues bueno, cosas que realmente una institución encerrada en sí misma y enclaustrada, pues no permitía, ¿no? Por un montón de cuestiones de tipo de régimen interior. En nuestro caso no había casi régimen interior y permitía un alto grado de autonomía en la creación, y bueno, pues allá surgieron varios proyectos, entre otros este de Mugachuan, que era una experiencia en torno a las prácticas performativas del cuerpo en relación con el espacio, interdisciplinar, un poco lo que también el Lugar Sin Límite propone como escenario. Aquello era, digamos, un lugar donde de alguna manera se llevaban a cabo esas prácticas, ¿no? Entonces Edurne llegó allá en el 2002, en el taller donde aquel año coincidió con Francisco Tropa, con Gary Stevens y con Jennifer Lacey, me parece, no sé, yo tengo eso apuntado aquí. Justo el año en el que precisamente se reinauguraba Artelecu, ese año se inauguró el Artelecu, el edificio nuevo, el edificio viejo entró en crisis y se replanteó, digamos, un diálogo con una nueva arquitectura, y ahí precisamente Edurne hizo su primera pieza desde, ¿no? Creo que llegaste a hacer tres, una en Artelecu, bueno, sí, directamente con ese nombre, otra en Oporto, en Serralves, porque trabajamos junto con ellos, y la tercera en la Laboral de Gijón, que estaba Mateo, por cierto, director, que se viene aquí a Madrid a dirigir Matadero, casualidad también. Y después volviste a hacer el taller de Víctor Erice en el 2007, y luego volvimos a vernos la última vez en la presentación de Gijón, de la Laboral, y no nos habíamos vuelto a ver, o sea que, pero bueno. El trabajo que, estaría bien que hiciéramos un diálogo, porque me encuentro un poco torpe aquí ahora hablando con Edurne. Yo he tomado unas notas a propósito de los trabajos que he vuelto a rever. Tú hablas mucho de la importancia de la percepción en tu trabajo, de la importancia del lugar, de la importancia de las personas, ¿no? Siempre es un trabajo interdisciplinar, ¿no? Que tratas, digamos, un poco de abordarlo desde un conjunto, digamos, un poco indefinida, ¿no? de materiales, ¿no? Pero que fundamentalmente la oralidad las atraviesa casi siempre, ¿no? En cierto sentido. También la idea de trabajar con otras personas, de trabajar, digamos, de ahondar, digamos, un poco en esa idea de memoria, en esa idea de memoria en cierto sentido, y lo que tiene, digamos, la memoria de parcial, a la vez que te permite a ti establecer desde esa parcialidad fracturas, digamos, con una concepción de la realidad que siempre es inasible, que no la puedes coger del todo porque siempre es subjetiva, digamos, te permite a ti interpretarla, pero el espectador la interpreta de otra manera. Y luego, prácticamente en casi todos tus trabajos, el espectador no juega un papel externo, sino que forma parte, digamos, un poco del escenario y contribuye a que la pieza pueda interpretarse como una pieza coral, en el sentido de que las emociones, los gestos, las risas, en fin, los elementos que de alguna manera que aparecen en esa especie de escenografía donde el público forma parte de la pieza, también tiene relevancia. Ayer mismo, por ejemplo, pues era evidente que, bueno, pues la gente, la idea de que estuviese dentro de una cueva, ¿no? De la performatividad, de la manera de entrar en el teatro, la manera de salir del teatro,
la manera de que nos colocasteis a todos, la manera en la que de alguna manera el sonido entra en nosotros, que por cierto, darle a David un fuerte abrazo, un saludo, porque el trabajo fue extraordinario. De hecho, es una pieza que se puede también ver sin mirar, es decir, se puede casi prácticamente escuchando, se puede uno sentir dentro de la cueva. Y en cualquier caso, bueno, tengo un montón de notas que no voy a abusar de ellas, ¿no? Bueno, no sé por dónde empezar, porque ciertamente, además, bueno, curiosamente, en varios de tus trabajos también las relaciones, digamos, un poco con la familia o con la cercanía también están presentes, ¿no? Digamos, un poco incluso el propio contexto de Burgos. Recuerdo también habré hablado contigo sobre el túnel de la Engaña, ¿no? El túnel aquel inacabado, que por cierto sobre el que Chus Popoyo, que te dije el otro día, está haciendo también un trabajo ahora. Bueno, yo la verdad es que ayer a mí la pieza me gustó mucho. Yo reconozco que soy muy malo mirando las cosas, porque las miro también a través de una subjetividad afectiva que me determina mucho. Entonces, yo en fin, lo reconozco. Generalmente la mayor parte, bueno, es una especie de formación que yo creo que la tenemos casi todos, pero que casi nadie, te voy a decir, la mayor parte de los trabajos que admiro son gente que admiro también, o que son personas que conozco, ¿no? Y a ti te he seguido de cerca y te he conocido de cerca y bueno, y le admiro. Pero lo que me hace mucha gracia es que ayer vino mi hija pequeña, mi hija de 10 años, entonces, que es muy tímida, que no habla, que prácticamente dice muy pocas cosas cuando sale de una película. Y ¿te ha gustado la película? Y sí, tal, bueno, sí, está bien, no dice más y tal, ¿no? Ayer salió totalmente aterrorizada, me dice, no me ha gustado nada, no me ha gustado nada. O sea, nunca jamás la había oído decir que no le gustaba absolutamente nada, pero no era porque no le hubiera gustado, sino simplemente porque estuvo tan afectada por la obra, estaba, digamos, en fin, que estuvo dentro de la cueva y pasó el miedo o la sensación, digamos, un poco de estar en un lugar allí atrapada, ¿no? E incluso, pues, en fin, esa sensación, digamos, un poco que tiene el trabajo que nos mostraste ayer, ¿no? Donde la conjunción, digamos, de elementos sonoros, plásticos, visuales, la calidad de la imagen, en fin, la propia construcción metalenguaje, cuando nos muestras, digamos, un poco toda la parafernalia, las estalactitas del teatro, ¿no? Digamos, un poco cuando nos enseñas el teatro como una cueva, ¿no? Como un lugar donde de alguna manera se muestran, digamos, un poco sus techos, que son los techos de la cueva, ¿no? Esos juegos, digamos, un poco de pasar de un espacio a otro, me parecieron realmente interesantes. Luego toda la parte, digamos, que tiene que ver con la idea del lugar, que en el caso de Arteleco, en el caso de Gijón, en el caso de los Desdes era evidente, pero también los otros trabajos que has hecho con algunas otras viviendas, y bueno, pues que son también importantes, pero en este caso me llama, bueno, de hecho no sé por qué yo pensaba que tú eras vasca, ¿no? Pues habías estudiado cuando yo te conocí pensaba, bueno, Edurne, pues en fin, seguro que es vasca, además habías estudiado si no recuerdo mal, en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y tal y cual, ¿no? Hasta que descubrí que eras de Burgos, y luego otro día me contaste que tu padre te puso el nombre de Edurne porque él había trabajado bastantes años en Eibar y que había sido feliz en Eibar, y que, bueno, había conocido a una niña que se llamaba Edurne y que te puso ese nombre también de Edurne. Pero curiosamente, el otro día lo hablaba también con un amigo, que comenté esta pieza, que había visto el tráiler tuyo, no había visto la obra. Es muy curioso porque Las Cuevas está en la última parte del relato, en la parte más narrativa de la pieza de ayer, ¿no? El relato donde de alguna manera tu madre y tu padre hablan. Aquí veníamos un poco a contarnos las cosas que no podíamos contarnos fuera, aquí veníamos a hablar de aquello que nos prohibían fuera, veníamos a cantar las canciones que fuera no podíamos cantar, etcétera. Digamos, la cueva como un lugar donde poder encontrar una cierta libertad, a pesar de que podía ser un espacio de depresión, ¿no? Digamos, depresión en el sentido de que estás encerrado en un lugar de oscuridad. Tiene mucha relación, digamos, un poco, porque en el País Vasco durante mucho tiempo ir a las cuevas, en el País Vasco yo creo que había un añadido, además de que efectivamente no tenía
la cuestión no era solamente ir a un lugar donde nadie te pudiera oír, ¿no? Donde nadie te pudiera perseguir, ¿no? Sino también, digamos, había otro añadido que a mí nunca me ha gustado mucho, pero que es verdad que forma parte, digamos, un poco del ideario, esta cosa nacionalista, era de ir a encontrar las raíces, ¿no? Y allí estaban las huellas de nuestros antepasados, ¿no? Es decir, como diciendo, somos una nación, pero somos una nación desde el año Catapún, ¿no? Desde Cromañón o desde no se sabe dónde, ¿no? Las huellas esas que aparecen justo en la cueva, y esa misma relación que tiene con la montaña, ¿no? La montaña, en fin, para los montañeros tiene esa cosa del elan vital de Schopenhauer, ¿no? De encontrar algo que está incontaminado, donde la libertad se puede respirar y tal y cual, ¿no? Y curiosamente, bueno, en esta pieza aparece esa relación, digamos, como un espacio de libertad. Yo fui 1 o 2 veces a una cueva y salí aterrorizado, y probablemente mi hija es tan cagueta como yo, pues tan asustado, y no he vuelto nunca más allá de ir a algunas de estas monumentales donde puedes entrar con un autobús y te bajan los turistas y ver las estalagmitas, pero no estas cuevas. Y tampoco, también dejé de ir al monte con 15 años porque me harté de esa cosa mítica y tal, ¿no? Que vinculada, digamos, al héroe que corre por cierto, que ayer fue un ejercicio de resistencia física tan extraordinario que me quedé totalmente aterrorizado, porque yo empezaba a andar ahora y a hacer algo de deporte porque tengo un problema de salud a mis 63 años, y voy al parque de Berlín a correr un poco, y a los 20 minutos estoy ya que me muero, tal como estaba ayer este muchacho a la hora. Yo a los 20 minutos estoy ya que sudo por todos los lados y mi corazón estalla por todos los sitios. A partir de ahora creo que cuando voy a empezar a correr voy a empezar a escucharme más el corazón, porque creo que efectivamente probablemente por ahí puedo encontrar algún tipo de salida. No sé por qué me he cruzado con lo de la resistencia. Dejé de ir al monte, la verdad, a la vez, siempre cuento un chiste: cuando tuve la primera novia dejé de creer en Dios y de hacer deporte a la vez, y ahora creo que voy a tener voy a tener que recuperar algo de ese sentido mitológico, religioso de la vida para encontrarme con mi cuerpo. Bueno, en fin. Esto más que un diálogo parece una charla mala. Así que, bueno, no sé, es que ni siquiera he apuntado las preguntas, tengo aquí un montón de cosas, pero son cosas que me interesaban mucho. ¿Qué me dices? ¿Qué me puedes decir de lo que te he comentado yo? Tampoco me lo he apuntado yo todo lo que has dicho. Pues... Bueno, creo que... Una pregunta que voy a decir. Tú esta pieza nunca la vas a mostrar, porque la película existe en sí misma, ¿no? O sea, la película, quiero decir, la pieza fílmica, digamos, ¿no? Mi idea inicial fue hacer un proyecto radio. O sea, cuando empecé a pensar en hacer el trabajo sobre la cueva, mi idea era hacer un proyecto radio. Como Gemelas también, ¿no? Sí, o sea, hacer un documental o un trabajo audio nada más para ser escuchado. Pero de un lado me gusta mucho la escucha colectiva cuando no estás solo, sino cuando estás acompañado, como dice mi padre ayer. Y por otro lado también, como vivo en Bélgica, pues me interesaba también que en Bélgica, porque yo siempre he estado mucho entre los entres de las disciplinas, pero de los países, porque hago muchos trabajos in situ o relacionados con los contextos, y luego es muy difícil trasladarlos a otro contexto. Entonces, si hacía un trabajo audio sobre la cueva en español, nunca iba a poder mostrarlo en el país en el que vivo desde hace 20 años. Entonces pensé, bueno, pues podría, y añadiendo a eso la idea de escucha, que podría haber sido una escucha colectiva, podría haberlo planteado como un lugar al que vas, como en una sala de cine y nada más escuchas sin imagen, pues pensé, bueno, pues podría subtitularlo y que fuera una escucha colectiva de un trabajo audio, pero que hubiera subtítulos. Pero claro, los subtítulos ya son imagen, entonces se convierte en una película. Y entonces, y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, pues podría incluir alguna imagen también de la cueva. Los subtítulos son imágenes, incluso en este caso, imágenes que cuando hay corrientes de aire se mueven también, sí. que tienen fisicidad. Sí, entonces ya empecé a jugar con esa idea de subtítulo, de palabra escrita, que también me parecía que tenía que ver con la cueva. Tuve unas conversaciones muy interesantes con una arqueóloga en la cueva sobre la idea,
si fue antes la palabra o el dibujo. Mi padre y yo decíamos, igual fue antes el dibujo, antes que la palabra. Bueno, y entonces me parecía que tenía sentido lo de los subtítulos, y entonces se convirtió en la idea de película, pero luego empecé a pensar en eso, en que podría como... Entonces empecé a trabajar sobre la idea de hacer un paralelismo entre la exploración y la cueva y el teatro como sala oscura. Y entonces de repente el teatro, claro, era espacio, era un lugar, y entonces empecé a imaginar que podría jugar con esos dos realmente, y entonces se convirtió en un performance. Pero ese es como el proceso. Y, o sea, de audio pasó a película, y de película, como quería trabajar sobre la idea de espacio y de comparación. Mi idea también era trabajar mucho sobre la transposición entre la exploración de un territorio desconocido y salvaje, y que además no tiene ningún supuesto beneficio, porque me interesaba también la idea de exploración en la cueva. La gente que va a explorar la cueva no saca beneficio. Es un descubrimiento de un territorio que no te va a dar nada a cambio, porque no se puede sacar mineral, no hay nada económico que pueda sacar de la cueva. Aparte ahora el turismo, ¿no? Pero entonces los espeleólogos que descubren cuevas lo hacen por descubrir, por conocer, por aprender, y yo quería hacer ese paralelismo también con el mundo de la cultura y con esa idea de explorar, que te tienes que meter por un agujero estrecho que no sabes dónde te va a llevar, igual no te lleva a ningún sitio y te tienes que dar media vuelta, o igual de repente apareces en un espacio o impresionante, o grande, o con huellas prehistóricas, o precioso, y entonces yo me sentía en ese momento, y reivindicar también el teatro, el espacio de cultura, como un lugar de libertad y de... Sí, bueno, creo que me he explicado, ¿no? Y entonces, no sé, me he perdido con esa idea, pero entonces eso, empecé a trabajar con el teatro como lugar en el que estábamos todos y que lo descubríamos todos, y que a pesar de que lo conozcamos, que la mayor parte supongo que vino ayer al teatro y había entrado en esa sala, pero redescubrirlo y remirarlo de otra manera. Sí, eso está... Sí, me he comentado yo de cuando utilizas la linterna también para poder... Entonces, volviendo a lo de la película, entonces el proyecto, entonces al final decidí, bueno, pues voy a hacer un performance que va a estar muy basado en una película que en realidad no tiene casi imágenes, y luego más tarde voy a hacer la película. Entonces estoy ahí ahora en ello. Sí que me gustaría hacer una versión película, porque es mucho más sencillo de mostrarlo, que me gustaría mostrarlo a más gente, porque claro, en el teatro necesitas todo el protocolo del teatro, toda la infraestructura, que es bastante compleja, y una película pues es más fácil de compartir. Y luego además que tengo muchísimo material muy interesante que apareció, que yo no contaba con él, y que creo que puede ser interesante. Yo te comenté ayer al salir que me pareció que la pantalla estaba demasiado lejos, y que era un poco, o sea, que si hubiese sido la pantalla un poquito más grande y hubiese estado más cerca, la idea, digamos, un poco de estar dentro, se hubiese resuelto. Se me ha quedado un poco pequeña la pantalla para este teatro tan grande. Estuve dudando si hacerla más grande y no lo hice. Sí, está un poco lejos, ¿no? Está lo más cerca posible. Ya, bueno, porque técnicamente no se puede... Sí, pero entonces tendría que haber aumentado la pantalla. No, bueno, realmente, además, aunque en este caso es una cueva, pero también te comenté cuando tomamos un café la víspera, ¿no? Antes de que no había visto la pieza en su conjunto, pero deduje que ya pensé que efectivamente de lo que iba a participar tuvo mucho que ver de lo que pensé que realmente iba a ocurrir, ¿no? Y en cierto modo también la metodología es muy parecida, no es la misma, pero parecida también, pero la manera de abordar el trabajo no es el mismo que el de los desdes, pero el resultado sí que es en cierto modo parecido, ¿no? Lo único que no es, en este caso, un edificio, aunque también puede ser un edificio, es una cueva, ¿no? Sí, es una arquitectura. Pero, bueno. Y luego también yo sí que efectivamente, se lo he comentado a David, incluso como el sonido de la pieza tiene una sonoridad concreta, exacta, material, o sea, desde el punto de vista de una concepción materialista de cómo
desbrozar la pieza, la pieza de los trabajos, ¿no? El trabajo, el conjunto del trabajo en diferentes piezas, quiero decir. Lo que sí, ciertamente, yo no sé como película cómo la podría vivir, porque el distanciamiento en relación, digamos, al espacio, el teatro te introduce, digamos, en una cueva, en un espacio cerrado, en una caja negra, y por tanto el juego, digamos, de diálogo entre la cueva y la caja es importante, ¿no? y eficaz, y resulta bien. Sin embargo, sí que pensé, yo cerré en algunos momentos los ojos y pensé que efectivamente el sonido por sí mismo sí era una composición contemporánea, donde la voz jugaba un elemento de nexo, pero que perfectamente te podía llevar. De hecho, cuando me has dicho ahora que pensabas que hubiera sido solamente un fragmento sonoro como un elemento de radio, sí lo veía lógico, pero bueno, ahora la pieza en su conjunto está muy bien resuelta. Bueno, quizás si queréis hacer alguna pregunta para alguna cuestión, en fin, entrar en la charla también con nosotros. Luego tu padre, que canta estupendamente, que es otra cosa que tampoco, además de no ir a la montaña ni a las cuevas, otra cosa que no hago nunca es cantar, porque una vez me echaron del coro en el colegio y el padre Tarsicio de Abárzoza me dijo que tenía un oído que parecía un pie sudado, y dejé de cantar, nunca jamás volví a cantar de la cantidad de leches que me dio por hacer el tonto en el coro. El problema es que también era profesor de matemáticas y dejé también las matemáticas de lado y acabé odiando las matemáticas y jamás he cantado, y por eso nunca he cantado nada. Pero bueno, tú tienes muy bien, estupendamente, un excelente solo que nos hizo allá, estupendo, emocionante, emotivo y... Ese flash de luz, esa explosión, todo eso, la otra entrada de la cueva, me parecía como, háblanos de esa relación entre... Pues es que otra de las cosas por las que me interesaba trabajar con la cueva es que la percepción no tiene ningún tipo de escala ni referencia que conozcamos, o sea, todo cambia. Entonces, la oscuridad en la cueva es total, o sea, es súper impresionante, no os lo podéis imaginar, no sé si habéis estado, pero es impresionante, porque yo he pasado toda mi infancia en las cuevas, esperando a que mi padre saliera de ellas, o en la entrada, o acompañándole de vez en cuando, o sea, que conocía las cuevas, luego hice un poco de espeleología con 18 años o 19. Pero ahora con el trabajo volví a la cueva por primera vez desde hacía años, y esa experiencia de cerrar los ojos, cierras los ojos y no hay ningún cambio, o sea, entonces como que no tienes ojos, desaparecen tus ojos, es algo físico que haces que no provoca nada. Entonces de repente cualquier luz, y con el sonido pasaba lo mismo. David estaba grabando los silencios, y igual estábamos 4 personas alejados bueno, teníamos buenos micros y tal, pero de repente hacíamos así y ya era sonido, o se oían las tripas de la gente, entonces, y luego, entonces eso, las escalas cambian totalmente, entonces en la oscuridad no sabes lo que va a ocurrir, o sea, no sabes, no tienes ninguna referencia. Y la luz, pues, por ejemplo, a nivel de imagen a mí me costó, pues eso, porque empecé con la historia, el contenido, el audio, todo eso lo tenía yo muy claro en mi cabeza, las referencias, la relación entre cultura, exploración y tal. Pero las imágenes no tenía ni idea de cómo hacerlas. Entonces la primera vez que fui a la cueva fue con el grupo de mi padre y nada más les grabé con un micro a todos.
Y estuvimos allí paseándonos y tal. Y la segunda vez que volví, volví con un chico que era un cámara, que yo además no tengo mucha costumbre de llevar equipo, de gente conmigo de cámara. Y entonces empezamos a probar porque realmente yo no sabía qué tipo de imagen. Y entonces él dijo, pues ya voy a llevar unos LED, unas luces. Y entonces pues iluminamos la cueva, y cuando volví a casa y vi las imágenes digo, qué horror, o sea, no tiene nada que ver con la experiencia. También es muy, o sea, creo que el trabajo habla mucho de una experiencia y de una vivencia, y no tiene nada que ver con lo que vives cuando estás andando en la cueva. Y entonces pues al final decidimos no iluminar nada, hacerlo todo con la luz de los cascos. Incluso pedí a los espeleólogos que he grabado, que son espeleólogos que siguen trabajando hoy en día en Ojo Areña, que trajeran la luz del carburo, porque ahora utilizan LEDs y es luz blanca, mucho más potente que la luz del carburo, que es una llama que provoca vibración, que tiene más que ver también con el pasado de la cueva, porque también era el tiempo también, o sea, el tiempo no tienes ninguna escala en relación con el tiempo, tanto por la luz del día, que no sabes qué hora es, no tienes, o sea, puedes pasar ahí, las horas pasan en la cueva y no te enteras, o sea, de repente sales y es de noche y no te lo puedes creer que sea de noche. Y luego además toda la temporalidad es distinta, porque te dicen, pues esto es muy reciente, pero igual tiene 2000 años. O ves las estalactitas que se están formando gota a gota y sabes que se está formando. Igual dentro de 1000 años hay un trozo que ha crecido. Entonces toda la temporalidad es distinta. Y entonces también era otro de los temas que me interesaba mucho trabajar, era esa idea de, no esa temporalidad, pero de cruce, o sea, era un poco como poner juntos en el teatro los espeleólogos y el público, o sea, estábamos ahí todos juntos. Pues en la cueva yo sentía como estamos todos juntos aquí, porque las huellas son si ahora pisamos sobre las huellas, dejamos nuestras huellas, porque el terreno sigue estando húmedo. Por ejemplo, hay, pues lo que decía al principio, hay que tener cuidado porque podemos dañar las huellas prehistóricas. Por ejemplo, una cosa que me impresionaba mucho, ahí los prehistóricos entraban con antorchas de fuego y para la madera se iba quemando, y entonces el carbón aparecía y ya no daba fuego, y entonces tenían que limpiar el carbón del palo para que saliera la madera y que tuvieran fuego. Y entonces ves por la cueva las marcas de los tizonazos, pero si haces así se borra. Entonces estás ahí al mismo tiempo, o sea, es como... Y luego las imágenes son espeleólogos que trabajan ahora, pero que en realidad, o sea, porque a mi padre y a sus compañeros no les grabé. Todas las imágenes las hemos creado un poco, entonces he pedido a espeleólogos que vayan, que vengan para grabar. Pero pueden ser, también era la idea, no hay caras, que pueden ser, bueno, no se me enrolla un poco. Bueno, yo le llamé ayer a un amigo mío para decirme, oye, ya sé cómo curar tu insomnio, pásate unas temporadas en la cueva y verás tú la cantidad de horas que vas a dormir a partir de ahora. Pero yo sí que en el tema de la luz, como vi el tráiler, hay un momento en que se describe cómo se produce la llama para que se pueda ver que es con el magnesio. Con el magnesio, ¿no? Y sí que estaba esperando que la película apareciese, digamos, pero eso lo has evitado, ¿no? Sí, porque hay otros momentos de luces fuertes que son contemporáneos. Está el flash, que es el mismo sistema, o sea, produce lo mismo pero de otra manera. Entonces también era un poco jugar también con esas temporalidades se habla de una manera de hacer, pero lo hacemos de otra, es una foto moderna, y, o sea, se ve a ellos haciendo una foto de cómo se hace ahora, y de repente mi padre empieza a hablar de cómo se hacían antes. Era un poco esa idea de viajar en el tiempo y no saber muy bien dónde, o sea, ni dónde ni cuándo estás. Eso. ¿Qué diferencia hay entre la pieza que has mostrado, creo que es de Herzog, la película está de Herzog, que es una cueva? Sí. O sea, que aporta el hacer una instalación, el que tú estés, el que ilumines, frente a una película de 3D, también me la recordó mucho cuando lo veía. Claro. Pues
Tendría que decirlo el público más que yo, porque yo lo propongo y no sé qué es lo que vive el público realmente. O sea, a mí me ha sorprendido, es una experiencia muy fuerte al parecer, que yo no me lo esperaba, que iba... Yo digo a la gente, seguidme, vamos a salir ahora, y salgo y guío a la gente hasta afuera y de repente por primera vez me vuelvo y veo las caras de la gente saliendo de la experiencia y lo veo en las caras de la gente que han salido de una especie de viaje que se debe también un poco a la instalación, al espacio, que no sé, en la película de Herzog, yo la he visto en ordenador, sí. Para ser sincera no la he visto en 3D, entonces no sé qué provoca. Luego, claro, en la película de Herzog también estás sumido dentro de una cueva todo el tiempo, son temáticas bastante cercanas porque habla también, sí, de esa relación que tenemos con la prehistoria, con quiénes somos, quiénes éramos, somos distintos, somos los mismos. Entonces, no sé, ¿tú lo viste ayer? Sí, sí. ¿Y para ti qué diferencias hay o qué...? Póngase el hombre. Yo no estuve, no sé qué diferencias hay, pero a mí la pregunta me salía sola, por eso me tengo la curiosidad de preguntarte, ¿vale? O sea, ¿qué experiencia aporta el teatro que no aporta el cine en 3D? Ya no aporta cosas en el teatro. Claro. El físico, la presencia de la gente, etcétera, etcétera. Claro, yo creo, por eso... Bueno. Es como también la diferencia entre ver una película solo o verla acompañado en casa o en un cine. Cambia totalmente si estás con personas al lado o si estás solo. O sea, toda la experiencia, todo lo que se transforma en la situación en la que estás va a cambiar tu visión, tu percepción de lo que estás viendo, que también es de lo que habla el proyecto. Igual la peli de Herzog... O sea, que yo creo que hay dos operaciones muy similares, ¿no? Que es a través de la relación de un artista, ¿no? O sea, Edurne o Herzog, no sé, como de la relación con una cueva, de mirarla y empezar a desplegar posibilidades. Y bueno, pues Herzog pues encuentra lo que encuentra tipos muy raros, y, bueno, pues lo que él suele encontrar, gente muy inspirada, ¿no? Pero aunque la operación es muy similar, que es desplegar desde la cueva, desplegar como historias y relatos, y pienso que lo de ayer, bueno, aparte de que lógicamente Herzog se mira mucho las pinturas rupestres y hace una reflexión en torno al arte y al origen del arte, bla bla bla, y aquí lógicamente al meterlo aquí se produce una reflexión sobre el arte de otra manera, o de otro arte, o de otra forma de arte y demás. Yo creo que en la película las imágenes te llevan a la cueva, pero aquí la cueva viene a un espacio que no es una cueva y lo transforma. Entonces esa experiencia espacial con un espacio conocido que pasa a convertirse en un lugar de exploración sí que me parece bastante singular de la experiencia. Una diferencia bastante que es una de las cosas para mí que provoca una experiencia sensible, más fuerte en lo de ayer. Que es que sumado a todas esas historias y relatos hay algo que está pasando como por las sensaciones. Ya, aparte del frío, ¿no? Como que es bonito que también la pieza tiene como cosas, no sé, como de Disney World un poco, ¿no? Como de la atracción de la cueva, y entonces pone en disposición, pues vamos a hacer que tenga frío, que cuando haya viento, notes el viento en las letras, no sé, como una serie como casi de efectos especiales. Que uno en principio desecharía por banales o por jugar de una manera un poco tonta, y sin embargo en la experiencia de ayer todo eso va sumando mucho, es una parte de la pieza muy relevante en cuanto a esa experiencia. O cuando metes el fogonazo y por fin, pese al cartel de salida, por fin tenemos un oscuro, ¿no? De 30 segundos que luego va volviendo un poquito la luz, pero hasta eso que cuando la voz dice que vuelves al cuerpo, escuchas tu corazón, porque a mí me pasaba como a Santi, que a veces cerraba los ojos porque me estaba molestando el cartel de salida y pensaba, joder, es que no es esto, es que la movida es estar en el oscuro con los ojos abiertos, es que esa es
Porque yo están todos también y esa es la sensación de que abrir y cerrar los ojos da igual, no hay nada. Y no es igual que estar con los ojos cerrados. Sensorialidades es que son súper importantes para la vida. El sonido y la luz es curioso porque a pesar de que las piezas son realmente como las dos de ayer, es decir, no sé si las programasteis intencionadamente a la vez, ¿no? Porque o una coincidencia, pero a pesar de que son relatos totalmente distintos, sin embargo había algo en común, digamos, ¿no? O sea, digamos, el sonido y la manera en la que se abordaba la luz, la oscuridad, ¿no? El hecho de estar en la oscuridad, ¿no? De sentirte parte, digamos, de una experiencia física totalmente distinta, digamos, una es de resistencia, la otra, digamos, es más de exploración, ¿no? Había algo en común, ¿no? Había algo en común en las dos piezas, desde la distancia, evidentemente, ¿no? Y de hecho yo le pregunté a David, el sonido de las cuevas estaba tan magnificado que pensé que cuando en algunos momentos las pisadas de los pies sonaban como sonaban, pensaba que los espeleólogos llevaban incorporados también en micros, ¿no? en los pies, para que las pisadas fueran como tal, pero me dijo, no, son micros de ambiente y no, simplemente es el eco el que produce esa multiplicación y el efecto sonoro, ¿no? Que también, y digamos, de alguna manera también, por ejemplo, toda la relación que tiene con el propio cuerpo, su experiencia de resistencia, pero que de alguna manera también se traslada a través de una tecnología, que la tecnología, digamos, un poco que permite la sonoridad específica, también funcionaba como... yo podía haber prescindido de él como actor, digamos, ¿no? Y quedarme simplemente en una experiencia sonora, que remite, digamos, sin embargo, al cuerpo, porque es evidente que el corazón está presente, que el estómago está, que la respiración está presente, o sea, que es una banda sonora, pero que también no hay, podía prescindir del cuerpo, pero el cuerpo estaba totalmente presente, ¿no? Lo mismo que en la cueva podía prescindir de la imagen y sentirme en una cueva, pero era inevitable sentir los cuerpos de la cueva, las pisadas, bueno, por supuesto la palabra, la voz, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero bueno, no sé si esta comparación viene a cuento. Y ni siquiera sé si la pensasteis, la programasteis a la vez o qué, pero bueno. Y añado algo. Hay una cosa que quería decir, yo no conozco la película de eso, aunque he estudiado la cueva muchísimo, y siempre son de esas películas que estoy esperando a ese día maravilloso donde tenga para verlo. Pero hay una cosa que a mí me parece que puede ser como cierta diferencia contestar un poquito, y es quería hacer hubo un momento que para mí fue maravilloso, que es el momento del silencio. Sí, bueno, de repente te haces consciente de que increíble, pero con mucha gente. O sea, que te sientes parte de una experiencia colectiva, ¿no? Y creo que eso es algo que se produce, que es muy teatral. O sea, el teatro en esencia es eso, es compartir un momento único en colectivo. Y el cine es diferente, tú ves la película, pero hay una sensación de ser parte de algo que a mí me sentí ayer y me parece esencia de lo teatral, ¿no? Como la verdad. O sea, lo que aspiramos al hacer teatro es eso, ¿no? Con respecto a la programación, siempre teníamos la idea de decir, claro, yo no conocía la obra de Sergi, ni ninguno de los dos, pero siempre pensábamos que era la representación de una gruta, y luego es como entrar en la gruta del cuerpo humano. Siempre teníamos ese... Y ayer me gustó mucho porque alguien lo oí comentar a la salida, es decir, es que es como entrar en la gruta del cuerpo de Sergi, ¿no? Entonces esas dos relaciones, esas dos formas de entender el espacio habitable, ¿no? Desde dentro y desde fuera, siempre nos ha gustado Luego también las dos de alguna manera comparten esa fisicidad colectiva, ¿no? O sea, tú te sientes parte, digamos, cuando estás dentro del cuadrado, ¿no? Hay una invitación a que estés, bueno, incluso podríamos haber estado mucho más cerca, no sé por qué, vamos, yo estuve de pie todo el rato, pero porque tampoco me puedo sentar fácilmente a mi edad. Tampoco quería poner una silla, entonces me moví un poco para poder verle más de cerca y cosas de estas, ¿no?
pero se produce una cierta fisicidad colectiva, ¿no? O sea, los cuerpos de todos están ahí como atrapados, ¿no? O sea, en la cueva o en ese propio... Bueno, en fin. Yo tenía otra pregunta. Bueno, igual es que yo he llegado tarde, entonces igual ya has hablado de ello. Entonces, si has hablado de ello, pues ya lo veo luego en el vídeo. Una es que, claro, la pieza, bueno, hubo mucho lío cuando teníamos que comunicarla, porque es como, esta pieza es con subtítulos, es como si... bueno, no es con subtítulos. Bueno, ya, pero es que es en español, entonces, o sea, que los subtítulos doblan el idioma, pero no, o sea, que no es en otro idioma, y había todo un lío con eso. Y claro, en principio los subtítulos son en inglés, ¿no? O en francés, me imagino. Bueno, cuando se hace fuera, cuando la infraestructura o todo esto. Y el texto pues es en español. Pero aquí es como que se doblaba, ¿no? Y a mí eso bueno, aparte de que me parecía obvio que centraba mucho la atención y te daba un punto de agarre, y me gustaba mucho cómo la oralidad de repente se convertía en algo escrito de manera directa, y de repente como que las palabras pesaban más, ¿no? Como que había frases que por el hecho de leerlas, o sea, las escuchas pero a la vez las lees, es como que a mí por lo menos me pasaba que esas palabras como que cogían más importancia, igual, no sé, o pesaban más, eran como más relevantes. Y entonces, bueno, era para, no sé, igual ya has hablado de esto, era para preguntarte sobre eso. Y que luego, claro, hay unos cuantos efectos también en torno a eso, ¿no? Cuando las palabras se mueven, cuando tú sientes que, claro, que la entrevista continúa, pero quitas el sonido y seguimos leyendo y empezamos a sentir el silencio y eso. Y luego la otra pregunta es que al final, en la canción del final, tú has metido una voz para que parezca que alguien del público canta. ¿Sí? Sí. Vale. Es que ya me parecía súper loco, ¿no? Como de qué sutil, qué efecto, ¿no? Porque yo digo, pero está cantando un tipo de aquí hablando, y Roland me decía, ¿voy a decir algo? Yo soñaba con que todo el teatro empezara a cantarla, Claro, pero no pasó. Sí, pero... La cantaba. Sí. Sí, muy bajito, y además cantaba bastante. Yo hubiera cantado, pero me pasa lo que a Santi, que somos de la misma quinta. Yo soy incapaz de... Que nos ha dado un par de hostias. Yo soy incapaz de cantar. ¿No? Había 3 personas cantando que yo supiera que viste ayer realmente. que estaban cantando, o sea, que yo les pedí que cantaran. Ah, tú dijiste... No está en el audio. Otro truco teatral. Otro truco de... Es que el teatro es un truco puro. De hecho, tengo que buscar para esta tarde, o sea que si sabéis alguien, porque mis invitados de esta tarde al parecer no cantan. Pero bueno. ¿Quién es la persona que canta? ¿Que canta en la película? Mi padre, que está aquí, que no quería que dijera nada. Él es mi padre, que está aquí, o sea que también si tenéis alguna pregunta, ¿no, papá? Puedes contestar, sí. Y él es el que canta, sí. Y mi tía es la mujer que empieza a cantar también, que era una canción que yo no conocía, Los Gallos, y que mi padre se puso a cantarla y yo dije, joder, qué bonita, nunca la había oído. Y era la primera vez que se la oías, ¿eh? Yo era la primera vez que la oía. ¿Sabes? Mi madre ayer decía, pero ¿cómo dices eso? Si la hemos cantado toda tu infancia, pero yo no me acordaba de esa canción. Estarías con Mecano, yo qué sé. Pues seguro. Y luego, y de repente grabo a mi tía otro día sin mi padre y se pone a cantar también Los Gallos. O sea que no estaban juntos cuando lo he montado. Y luego me gusta mucho la canción porque, bueno, yo busco oírla, o sea, como habla del día, de acabarse el día, de que el día sería de otra forma y tal, o sea que me parece que habla también como de la luz de una manera que me gusta relacionar. Lo que pasa es que tiene una connotación política muy importante que yo creo que interrumpe la pieza tal y como la estabas montando hasta ese momento. Ajá. Yo no sé en otros lugares, pero tanto en Latinoamérica como en España esa pieza es
O sea, esa canción Sí. tiene unas connotaciones políticas muy fuertes. Sí, sí, sí. Y yo no sé si eso apoya todo lo que nos estás contando, o interrumpe de forma brusca. Ajá. Es verdad que se produce una alteración, no sé si interrupción, una alteración en el relato. De repente aparece como prominente, digamos, la idea, digamos, un poco de que era un espacio político la cueva, ¿no? O sea, en cierto sentido, ¿no? No es estético en el sentido, digamos, conformalista, o sea, ¿no? Tuve muchas discusiones sobre esto con mi padre, sobre el sentido que iba a tener, sobre el sentido que le iba a dar, pero yo desde el principio empecé a trabajar sobre el tema también como... Bueno, porque era un espacio de libertad para ellos la cueva, o sea, tenían una doble vida. Durante la semana trabajaban en sus trabajos, en oficinas, en fábricas, y el fin de semana se convertían en exploradores como si fueran al Amazonas o algo así. Y además tenían una doble vida porque dentro de la cueva podían hablar de cosas, como explicaban antes, de las que no se podía hablar en el exterior. Entonces para mí, o sea, fue intencionado desde el principio que se hablara, y además también en ese paralelismo con la cultura, con la creación, también reivindico un poco el teatro como un lugar en el que deberíamos poder hablar de lo que quisiéramos hablar, como un espacio de libertad, que a veces no es el caso, ¿no? Entonces, es verdad que se produce hay un hilo narrativo cuando introduce el elemento de la luz, de la otra entrada, esta es la otra entrada, y aquí caían animales, pero tal, y caían también cuerpos, ¿no? O sea, aparece, digamos, un poco la memoria vinculada, digamos, al sitio donde... y luego hay un enlace, pero sí que se produce una alteración narrativa importante en la pieza. Y luego me gusta mucho como Pedro, que es el que cuenta un poco cómo se sentían ellos y cómo habían nacido. Me gusta, por ejemplo, la frase... Bueno, yo es que me ato mucho a frases o a palabras, que para mí como que se me abre, pero dice, y nacimos encerrados entre las 4 paredes de un colegio de curas. Y me parece un contraste enorme entre él sentirse encerrado entre las paredes de un colegio y sentirse libre en una cueva que está no sé cuántos metros bajo tierra, que cierran con llave, porque cuando entras en la cueva, que eso es algo que quería haberlo introducido en la pieza pero que no lo he hecho, pero cuando entras en la cueva hay una verja enorme en la entrada. En casi todas las cuevas un poco importantes están cerradas ahora, y abres la puerta, entras, cierras la puerta, dejas la llave al lado de la puerta pero al interior, y entras y te pasas horas y horas pero estás encerrado. Y me gusta esa idea, o sea, me impresiona cada vez que oigo esa frase, nacimos encerrados entre las 4 paredes de un colegio, y él está ahí hablando dentro de la cueva, encerrado realmente. Entonces también esa idea de percepción de que las cosas son de una manera, pero la subjetividad puede ser justo lo contrario, ¿no? Perdona, me toca hacer el interrumpe. Estamos en hora para cambiar al otro diálogo, pero también nos proponemos, si queréis mantener la conversación, que durante el menú, de una forma más relajada, se puede seguir hablando de pequeños comentarios.